Bendiciones, Satnam, Satnam, que tengas muy buena semana. Yo estoy grabando esto el domingo al terminar la tarde, no sé cuándo lo vamos a poder subir y producir, pero me surgió, yo quería hablar de este tema antes porque tiene que ver con mi propio aprendizaje, pero hoy hubo un comentario, me molesta porque se me ha enganchado el collar, un comentario desagradable de alguien en el canal, de mala manera, ¿no? Porque cada uno puede pensar diferente, pero hay maneras y maneras de decir las cosas. Además, mucha gente por ahí cuando escribe algo desagradable en las redes sociales dice, bueno, pero es internet, es libre. No, es mi perfil, es mi canal, es mi espacio. Cada uno es libre de expresar sus ideas en su lugar, en su casa, en su canal, en su blog, en su página, en su perfil de Instagram. No tiene la libertad de agredir a otras personas en el espacio de otras personas, porque este canal es como mi casa. Estoy en mi casa, es mi espacio, lo comparto contigo, comparto mi viaje, comparto mi aprendizaje. Entonces, si yo abro mi casa y mi corazón, debes respetarlo como tal. Es como si alguien va a tu casa y tira huevos podridos porque tiene la libertad de expresarse, o hace un graffiti en la pared de tu casa porque tiene libertad de expresarse. No, si alguien quiere hacer un graffiti, que lo haga en su casa, pero no que te pinten la pared de tu casa porque es libertad de expresión. No, hay que tener cuidado con eso de la libertad de expresión donde es. Y como yo siempre digo, si no te gusta lo que escuchas, no te gusta lo que ves, sigue de largo, no pierdas tu tiempo, no te amargues el día viendo algo que te hace enojar o que te dan ganas de discutir, ¿no? Porque yo digo, cada vez que juzgamos a alguien, que criticamos a alguien, nos amargamos. Y es una pena pasar un domingo, un fin de semana o tu tiempo libre amargándote porque alguien piensa diferente o dice algo que no te gusta. Sigue tu camino, cada quien tiene la libertad de pensar y sentir como quiere, ¿no? Y no, de verdad que no tiene sentido amargarse y amargar a otros. ¿Por qué? Si hay tantas cosas lindas para hacer en la vida. Así que vamos a hablar de magia y espiritualidad, que tienen mucho que ver. Vamos a hablar de los significados, de el mal uso que muchas veces la gente hace de las palabras y cómo la falta de lectura y de falta de conocimiento nos lleva a que creemos lo que nos dijeron que había que creer. Primero vamos a ver al amigo diccionario, que es un diccionario viejito que está desarmado, diccionario de la lengua española. Tiene varios significados. Entonces dice, ciencia oculta que pretende realizar prodigios, atractivo poderoso, encanto, la magia de las palabras. Magia blanca, la que por medio de causas naturales produce efectos que parecen sobrenaturales. Magia negra, la que tenía por objeto la evocación del demonio. Mágico, relativo a la magia, poder mágico, que debe producir efectos sobrenaturales, varita mágica, maravilloso, que sorprende mucho. Hay varios significados, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que depende del contexto o depende del uso o el valor que uno le dé, puede tener uno u otro significado. El comentario de esta persona hoy me hizo acordar alguna vez que fui perseguida. He sido perseguida muchas veces en los medios, lo he contado en varias ocasiones, he trabajado en prensa gráfica, mucho tiempo en radio, y en una radio que trabajaba, que estaba, en teoría yo hacía un programa que no era religioso, no era para nada, ellos querían llegar a diferentes tipos de audiencia, pero los capitales que administraban esa radio eran de una iglesia en particular. Y me llamaron la atención porque yo usaba mucho la palabra magia, o decía que algo era mágico y que tengas un día mágico, y usaba mucho esas palabras, uso mucho la palabra magia.
y uso mucho la palabra mágico o mágica. Pero como verás, la palabra magia y mágico tiene varios significados. La magia blanca, que tiene que ver con lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Que está relacionado con el espíritu, con seres invisibles. Si yo enciendo una vela a una imagen religiosa, estoy conectando con lo sobrenatural. Si yo creo en los milagros, creo en la magia blanca, porque los milagros son magia blanca. Si yo hago un ritual, ese ritual puede ser encender una vela a una virgencita, o encender una vela a un santo, o encender una vela a otros seres por ahí, pero el ritual va a depender de mi intención, ¿no? De lo que yo deseo. Si una persona, por ejemplo, pide que el otro sea castigado, o le desea que Dios lo castigue por pensar o creer diferente, no está trabajando con la magia blanca, no está trabajando con la espiritualidad y con el verdadero mensaje de Dios, de Jesús, de la Madre María o de quien sea. Porque Jesús habla de perdonar a los enemigos y amar a todos por igual. Entonces, no estamos hablando el mismo idioma si estamos deseando, ay, que ojalá que Dios castigue a esa persona porque mira, está usando la palabra magia. No, porque en realidad cuando alguien critica y alguien juzga, no estaba usando justamente la bondad que nos pide Dios que usemos, ni la benevolencia que nos pide Dios que usemos. Allá pueden ver la foto mía con arriba donde dice 7300, mi abuela mágica, está mi abuela mágica y yo. Y yo siempre digo que ella era mágica, y es mágica porque tenía la capacidad de transformar el dolor, el trauma y la pena en alegría, bondad y buenas acciones para los demás. Ella transformaba en amor generoso y daba lo que no había recibido. Por eso yo siempre digo que era mágica, porque cuando ella tejía, por ejemplo, un mantillón a crochet o tejía un ajuar de bebé, era una prenda mágica. Era una prenda que no solamente era bonita, era bella, era perfecta, porque no tenía un solo defecto, sino que además era algo para atesorar, porque tenía tanto cariño, tanto amor, que ella en el tejido había depositado todo eso. Así es que vamos con eso. Si hablamos, hay mucha gente aquí en el canal que cree en la Madre María, que justamente son las que por ahí se enojan cuando uso la palabra magia, porque no entienden, porque hay mucho fanatismo, ¿no? Ahora, vayamos justamente a la Iglesia Católica, al cristianismo. Vayamos a los Reyes Magos. Reyes Magos. Los Reyes Magos eran hombres sabios y magos, porque antes, en la antigüedad, se consideraban que los magos eran seres sabios, que podían trabajar con la naturaleza, usar la naturaleza, los cristales, seres invisibles, para lograr milagros y bendecir a otras personas. Eran venerados. Lo que pasa es que hay un problema de traducción, como yo siempre digo. En inglés está, por ejemplo, magician es el mago de la varita mágica, el mago de el conejo en la galera, es magician. Después está el wizard, que es el mago sabio.
Es el mago que defiende la naturaleza, que trabaja con los elementos, que no hace pócimas y conjuros, sino que lo que busca es trabajar con las energías, lo que se llama energy healing, que es sanación energética. ¿Qué es lo que hace un curandero, por ejemplo? Sanación energética. Cada cultura le da nombres diferentes. El wizard, por ejemplo, el mago al que se refiere antiguamente los reyes magos, se parecía mucho a los curanderos o a los chamanes, porque tenían esa clase de poder. Ahora, todas las personas que reciben un don y tienen un poder, por así decirlo, en realidad no lo tienen porque es el poder de Dios que se canaliza a través de ellos, pueden elegir cómo usarlo. Justamente yo hablaba hace poco con alguien que yo le decía que no existen personas que puedan hacer magia blanca o magia negra, que un día se levantan y dicen, mira, voy a hacer este trabajo de magia blanca para vos. Ah, pero si me pagas esto, mañana te hago magia negra. No, no se puede porque se contamina. Somos todos un mismo canal y usamos magia blanca o usamos magia negra, pero no podemos usar las dos. No se puede. Lo mismo pasa con un chamán, con un curandero, con un wizard, con un mago sabio, con un hombre sabio como eran los Reyes Magos. Y los regalos que hicieron los Reyes Magos a Jesús eran simbólicos. ¿Qué le regalaron? Mirra, oro, pero era por el valor, no por el valor económico, sino por lo que significaba. El oro tenía que ver con la alquimia, con la transformación, del plomo en oro. ¿Qué quiere decir? La transformación de lo oscuro en luz, la transformación del alma. Eso es la alquimia, ¿no? Entonces cada uno tenía un poder mágico y fueron los magos a bendecir a Jesús, que era el Rey de Reyes y el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con las traducciones y con los libros sagrados? Si miramos, todas las doctrinas religiosas han sido administradas siempre por hombres, hablando de masculinidad, no de como el ser humano, por hombres, todas las doctrinas religiosas. Y a través del tiempo se fueron recortando las escrituras, se quitaron partes que ellos creían que la gente no iba a poder entender, o que lo iba a malinterpretar, o que lo iba a usar mal. Pero ¿qué pasó? Que durante muchísimo tiempo, muchísimos años y siglos, mucha gente no tenía acceso a la educación. Incluso el día de hoy, aquí en Latinoamérica, hay mucha gente que no tiene acceso a educación. Hay mucha gente que no sabe leer y escribir. Entonces, los colonizadores, los misioneros, todos, lo que hacían era evangelizar para que fueran mejores personas, más espirituales, según lo que ellos creían, y ellos se encargaban de leer los libros para que interpretarlos, porque ellos no iban a poder interpretarlos. No sé si se entiende. Entonces, la verdadera escritura ha sido recortada, mal traducida a diferentes idiomas según la capacidad del traductor. Ha sido vedada de alguna manera o ha sido prohibida para ciertos sectores. ¿Y cuántas religiones hay que los libros sagrados los pueden leer solamente cierta gente, cierta élite con cierto poder? Los comunes no pueden leerlo, tienen que entender lo que cada uno interpreta. Ahora, si tomamos un solo fragmento de la Biblia o de cualquier libro sagrado y lo escuchamos de diferentes predicadores, vamos a ver que cada quien lo interpreta como puede, como le parece o como le conviene. Entonces, la magia es parte de la espiritualidad. ¿Te quedas?
Siempre digo, yo no estoy aquí para convencer a nadie. Puentes no es un canal de debate, pero quería aclarar esto, porque voy a seguir usando mucho la palabra magia y la voy a usar cada vez más. Porque si tenemos miedo de la magia, tenemos miedo de los milagros. En un podcast que habla de Jesús, justamente hablo de eso, ¿no? La gente cree en Dios, cree en Jesús, pero que no se me aparezca. Y si se le aparece a otro, no le creo, porque si no lo vi yo, ¿por qué lo va a ver él? No, o sea, incluso cuando hay una aparición de la Madre María, ¿cuántas personas dudan? Cuando leí el libro de la Madre María de Quivejo, por Dios, lo que le hicieron a esas mujeres para probar que era verdad que habían visto a la Madre María, la cantidad de estudios, de aparatos, de pincharle el ojo, millones de cosas, ya lo he comentado antes, para demostrar que en verdad no estaban mintiendo, que no estaban poseídas, que no estaban locas. Lo primero que hacemos es dudar. Creemos en Dios, pero hasta ahí nada más. Porque y generalmente los hombres del poder de las religiones son los primeros en dudar. Cuando un pobre campesino, como el que vio a María Guadalupe, como a la Virgen de Guadalupe, a la Madre de Guadalupe, a la guadalupana, era un pobre campesino. ¿Cómo un pobre campesino va a ver a la Madre María? Y yo, que llevo años estudiando teología y que tengo el poder de Dios y soy sacerdote de no sé qué, no la puedo ver. Porque se ve con el corazón, no se ve con la mente. Se ve con la simpleza del alma, no se ve con la cantidad de libros estudiados. Entonces, debemos dejar de juzgar y criticar. Si no entendemos algo, podemos preguntar de buena manera. Si no entendemos algo, podemos leer. La magia es algo bueno, pero como todo, depende de la intención. Por ejemplo, un rosario a la Madre María se parece mucho a un mantra que uno reza, por ejemplo, con un collar de japamala. ¿Por qué? Porque es una oración que uno repite en diferente idioma, con palabras muy parecidas, uno invoca a la divinidad, pero es una repetición sostenida y rítmica de una plegaria, una letanía o una palabra. En el cristianismo está la Maranatha, que es Dios ven a mí, Lord come to me, Maranatha, y también se puede recitar como un mantra. Hay una canción muy bonita que ya he compartido. Ahora, se parecen, son religiones diferentes, son maneras diferentes de hablarle a Dios, usamos palabras diferentes, usamos rituales diferentes, pero somos todos seres humanos conectando con la divinidad. Y no soy quien para decirle a alguien, ay, porque si no venís a mi iglesia, sos un pecador. O si no crees en lo que yo creo, te va a ir mal. ¿Por qué maldecir a alguien? Eso es maldecir. Cuando yo le digo a alguien, te va a ir muy mal, te va muy mal porque no rezás lo que yo rezo. No, yo siempre digo, aquí compartimos diferentes contenidos, tenemos la mente abierta, el corazón abierto, y lo mejor que podemos hacer es bendecir a alguien y aprender a respetar y conocer lo que alguien hace. Porque la conexión de la persona con Dios no se ve en el tipo de ritual que hace, en el tipo de collar que usa, en el tipo de rezo que hace, o cuántas veces va a la iglesia, o cuánto se arrodilla para orar. No va en eso. Va en cómo Dios habita a esa persona y cómo Dios transmite su amor y su gracia a través de esa persona. Me cuesta mucho, lo he comentado varias veces, vengo de una educación de aprender a criticar a los demás, de juzgar a los demás, y me cuesta mucho, es algo que he tenido que trabajar y aprender. He aprendido a no hacerlo en palabra, pero muchas veces me pasa, incluso en las redes sociales o aquí en el canal, que yo también veo videos en YouTube porque no tengo televisión, que a veces veo algo y digo, ay, ¿por qué esta persona hace esto? Qué mal que está. No, reviso eso. Y si no me gusta lo que hace, no comento, no lo agredo, simplemente cancelo mi suscripción, anulo las notificaciones y no sigo viendo eso que no me gusta. Si me pone de mal humor o me contagia energías negativas o me contagia la crítica, dejo de seguirlo, porque criticar y juzgar no es parte del camino con Dios. Dios nos pide que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y si yo no puedo amar a los otros a pesar de sus errores y a pesar
de sus creencias, no me amo lo suficiente y no dejo que Dios los ame a través de mí, porque Dios ama a los seres humanos a través de otros seres humanos. ¿Y quién soy yo para creerme mejor? Yo no soy ni mejor ni peor que nadie. Sigo mi camino, trato cada día de escuchar a Dios. Y Dios tiene ayudantes, tiene asistentes, hay maestros ascendidos, hay legiones de ángeles, están los santos también hacen magia, han hecho magia, por eso fueron santos, porque trabajaban con lo sobrenatural, porque trabajaban con las fuerzas invisibles, porque podían de repente bilocarse, que era estar en un lugar y después estar en otro a la vez. Su cuerpo estaba aquí, pero su alma estaba en otro asistiendo a otra persona. De esas cosas mucho no se habla, pero muchos de los santos tenían ese don. O tenían el don de la clarividencia, o el don de la sanación, el don de profetizar. Todo eso es magia. Es parte de los milagros. Los milagros son la magia de Dios manifiesta. Eso es. Magia blanca. Hay tratados. Si quieres leer, hay un libro, yo ya no lo tengo conmigo porque en la mudanza quedó en San Juan y no sé quién lo tendrá ahora, pero hay un tratado de magia blanca de la Fundación Lucis. Y no tiene que ver con conjuros. Y cuando yo he empezado a hacer publicaciones del maestro Merlín, yo le llamo maestro Merlín porque sé que la palabra mago está mal concebida en el inconsciente colectivo, sobre todo en los países donde ha habido mucha influencia del catecismo. El maestro Merlín es un maestro ascendido y es uno de los emisarios de Dios. Y hace magia, pero no la magia de los conjuros y de los hechizos, ¿no? Usa las plantas, usa lo mismo que usaría un chamán. Usa los cristales, usa la oración, los códigos sagrados. Sí. Hecha la aclaración, si me escuchas hablar de magia, la magia tiene que ver con la espiritualidad. Y la magia tiene que ver con la Madre María. La Madre María era una maga. La energía que encarnada en la Madre María, según las diferentes religiones, encarna en diferentes figuras femeninas. Incluso Lady of the Lake, la Dama del Lago, Nuestra Señora del Lago, que era la compañera del maestro Merlín, también era una, digamos, manifestación celta del divino femenino, de la mujer sagrada, de la Madre Universal. Kuan Yin también es una manifestación con la misma energía de la Madre María. La Madre María era una maga, es una maestra ascendida y es una de las tantos asistentes que Dios tiene para estar más cerca nuestro. La palabra tiene mucho valor, pero cada quien elige cómo usarla también. Y cuando una palabra tiene diferentes significados o tiene dos caras como la luna, cada quien elige la sombra o la luz. Aquí siempre elegimos la luz, la paz y el respeto por sobre todas las cosas. Si aún estás aquí hasta el final del video, que tengas una bonita semana, que seas bendecido con la magia de los milagros.